Érase una vez unos Playmobil que vivían en el bosque, en una casa con piscina. Tenía dos hijos, Rosita y Jaimito. Vivían muy felices hasta que los Legos intentaron incendiar el bosque. Papá, mamá, hoy es sábado y podemos jugar porque hace buen día. Sí, vamos al bosque. Sí, vamos a divertirnos en la piscina. La familia de Playmobil se van a la piscina. Vamos a tirar más basura para contaminar. Sí, y botellas de cristal. Sí, vamos a tirar basura. Eso divierte mucho, ja, ja, ja. Tenemos hachas, antorchas y más cosas. Pero algo llega al bosque después de bastante tiempo. Papá decide llamar a la policía y a los bomberos. Mira, papá, llama a la policía. El bosque está ardiendo. Y a los bomberos, Rosita, tráeme el teléfono. Ya voy, papá. Sí, son los Super Legos y hay un Playmobil con ellos. Voy a llamarlos. Cariño, ya vienen. Sí. Voy a apagarlo. ¿Dónde están los Super Legos? ¡Corre! ¡Ya os tengo! Ya podemos ser felices. Cuando se van a la cárcel, los Playmobil se ponen muy felices. Y Ya sabéis, debemos cuidar la naturaleza. Hola, me llamo Juan y tengo 11 años. Vamos al colegio CPR Gibalto. Hemos hecho un trabajo sobre corto de animación. Nuestro corto va sobre el cuidado de la naturaleza. Yo he aprendido a trabajar en equipo, a respetar las opiniones de los demás y a cuidar la naturaleza. Hola, me llamo Alberto y tengo 11 años. He aprendido en este trabajo que en trabajar en equipo, cuidar el medio ambiente y valorar a los compañeros. Hola, me llamo Ale y tengo 11 años y os quiero enseñar que no hay que tirar basura al campo porque puede arder. Y yo he aprendido que hay que respetar a los compañeros, no hay que pegar voces para que se enteren y muchas cosas más. Hola, me llamo Marina, tengo 11 años, soy del colegio CPR Gibalto. En este trabajo he aprendido a cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Me he divertido mucho y lo he pasado muy bien. Hola, me llamo Beatriz, tengo 11 años y estoy en el colegio CPR Gibalto. En este trabajo he aprendido a respetar la naturaleza y a no contaminar porque puede incendiarse un bosque o una montaña.